Hola, vamos a comenzar con nuestra primera clase virtual de Industrias Químicas, Procesos y Operaciones. Vamos a dar comienzo a la primera unidad, que habíamos comentado ya en la presentación, y vamos a trabajar con los conceptos tanto de transformaciones químicas que se llevan a cabo dentro de la industria, o podrían llevarse a cabo dentro de la industria, como también procesos básicos físicos que se llevan también en la industria. Vamos a comenzar ahora en principio con repasando algunos conceptos sobre transformaciones químicas. Yo recomiendo que estos conceptos los tengan bien claros, ya que son conceptos que dentro de muy poco tiempo ustedes van a tener que estar dando, ya que se encuentra dentro del diseño curricular de Física y Química, tanto de segundo año como de tercero, con lo cual deberían ya tenerlos bien presentes. Bien, ¿qué pasa cuando vamos a nombrar primero estos procesos químicos? Vamos a hablar de descomposición química, de síntesis química, procesos redox, tostación, electrólisis, combustión, catálisis y saponificación. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. Bien, cuando hablamos de composición química nos estamos refiriendo a cuando yo pongo, por ejemplo, parto de una sustancia pura compuesta y obtengo sustancias puras compuestas más sencillas. En el primer de este ejemplo se plantea la descomposición térmica del carbonato de calcio, ¿sí? Dando como productos óxido de calcio y dióxido de carbono. Esta reacción química representa, por ejemplo, industrialmente la transformación de la piedra caliza, que está constituida principalmente como carbonato de calcio, en cal viva, óxido de calcio. Fíjense que partimos de una molécula, de una sustancia pura compuesta, formada por tres elementos distintos, carbono, calcio y oxígeno, y obtenemos sustancias más simples. ¿Por qué? Porque tenemos óxido de calcio formado por calcio y oxígeno y dióxido de carbono formado por carbono y oxígeno. En la siguiente ecuación planteo la descomposición del agua, descomposición que se puede llevar a cabo a través de una electrólisis. Ya vamos a ver en qué consiste una electrólisis. Pero bueno, acá el concepto de descomposición química sería distinto, porque parto de una sustancia pura compuesta como el agua y obtengo sustancias puras simples como el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, en ambos casos, ¿sí? Parto de una sustancia y obtengo dos o más sustancias, puedo obtener, pero en el primer ejemplo se obtienen sustancias puras compuestas, siempre más sencillas que la del reactivo. O en el segundo ejemplo, parto de una sustancia pura compuesta y se obtienen sustancias puras simples, elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a definir ahora, dar el concepto de síntesis química que también suele aparecer muchas veces como combinación química. Y podríamos dar dos conceptos. Una síntesis química es aquella donde se parte de sustancias puras simples, ¿sí? Dos o más sustancias puras simples para obtener una sustancia pura compuesta. Observen que en el primer ejemplo planteo la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno, sustancias puras simples, para formar amoníaco, sustancia pura compuesta. Esta reacción estaría representando la síntesis de Haber-Bosch, la síntesis para obtener industrialmente el amoníaco. En el segundo ejemplo, el concepto sería distinto. Parto de sustancias puras compuestas como el trióxido de azufre y del agua para formar ácido sulfúrico. Esta reacción también es un ejemplo de una reacción química industrial que me permite obtener ácido sulfúrico. Fíjense que si bien parto de sustancias puras compuestas, parto de sustancias puras compuestas binarias, es decir, formadas por dos elementos químicos. Tanto el trióxido de azufre como el agua están formados por dos elementos químicos.
azufre-oxígeno, hidrógeno-oxígeno, y obtengo una sustancia pura compuesta también, pero en este caso ternaria, formada por hidrógeno, azufre y oxígeno. Este tipo de reacción entonces decimos que son reacciones de síntesis o de combinación. Bien, vemos ahora a qué nos referimos con procesos redox. Una reacción redox es una reacción donde ocurren transformaciones de oxidación y reducción, de reducción a oxidación. Son dos hemireacciones, mitad de reacción de cada uno de estos procesos. Siempre que hay una reducción, debe existir una oxidación. Recordemos, llamamos reducción a la disminución en el número de oxidación o a la ganancia de electrones. Llamamos oxidación a la pérdida de electrones o el aumento en el número de oxidación. Todo proceso redox entonces está acompañado por un proceso o hemireacción de reducción y uno de oxidación. Planteo aquí tres posibilidades distintas, tres ecuaciones distintas. En la primera, la reacción del dióxido de azufre con el oxígeno para formar trióxido de azufre. Veamos por qué es una reacción redox. Recordemos también cómo determinar números de oxidación. Esto es importante que ustedes vayan trabajando, repasando, que puedan repasar igualaciones por el método ion-electrón. Ya más adelante voy a dar alguna clase también de repaso, pero es conveniente que ustedes ya vayan viendo, repasando todos estos conceptos. Veamos, recordemos que el oxígeno combinado, en general, en los óxidos, el número de oxidación es menos 2, con lo cual menos 2 por menos 2 es menos 4. El azufre debe tener número de oxidación 4, ya que la suma de los números de oxidación en una molécula me tiene que dar 0. En este otro compuesto, en el trióxido de azufre, el número de oxidación del azufre es más 6. Más 6, ¿por qué? 3 por menos 2 del oxígeno es menos 6, el azufre tiene que tener número de oxidación más 6. Decimos entonces que el azufre de más 4 pasa a más 6. Para ello el azufre tiene que haber perdido electrones, ¿sí? O observamos el aumento del número de oxidación, con lo cual decimos que el azufre se oxida. ¿Qué elemento se reduce? En este caso el oxígeno no está combinado, tiene número de oxidación 0 y aquí aparece con número de oxidación menos 2, con lo cual el oxígeno disminuye su número de oxidación de 0 a menos 2 o decimos que gana electrones. El oxígeno se está reduciendo. En el segundo ejemplo vemos la reacción de oxidación del cobre con el ácido nítrico. ¿Por qué digo oxidación del cobre? Aquí el cobre no está combinado, su número de oxidación es 0, mientras que en esta sal, el nitrato cúprico, el número de oxidación del cobre es más 2. Acá tienen que repasar lo que es nomenclatura. Acá tengo una oxosal. Recuerden que este número que aparece como subíndice de un anión me estaría indicando cuál es el número de oxidación del catión. Volviendo entonces, el cobre de 0 se oxida a más 2. Pierde electrones, o aumenta su número de oxidación, con lo cual estaría diciendo que se está oxidando. Bien, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno combinado, el número de oxidación es más 1, aparece tanto en el ácido nítrico como en el agua combinado, con lo cual el hidrógeno no se oxida ni se reduce. Ahora bien, el nitrógeno, ¿sí? Acá aparece como nitrato, vamos a determinar su número de oxidación. El nitrato, fíjense que si está combinado con el hidrógeno más 1, todo esto tiene que tener menos 1. Veamos entonces cuál es el número de oxidación del nitrógeno. 3 por menos 2 del oxígeno es menos 6. El nitrógeno tiene que tener número de oxidación más 5 para que todo esto tenga número de oxidación menos 1. Entonces, el nitrógeno aquí
tiene número de oxidación más 5. Aquí aparece el nitrógeno también como nitrato, no hay cambio en número de oxidación, pero ¿qué pasa en el dióxido de nitrógeno? 2 por menos 2 del oxígeno menos 4, este nitrógeno tiene que tener número de oxidación más 4, con lo cual el nitrógeno se reduce de más 5 a más 4. Para ello tiene que ganar electrones. Recordemos que la reducción es la ganancia de electrones. Entonces decimos que el cobre se oxida a cobre más 2 y el nitrógeno se reduce de más 5 a más 4. En el último ejemplo planteo una reacción de desplazamiento, de simple desplazamiento, donde el aluminio desplaza hidrógeno del ácido clorhídrico. Digo, lo desplaza porque se combina con el cloro formando una sal como el cloruro de aluminio. Aquí el aluminio no se encuentra combinado, cualquier sustancia que no esté combinada, decíamos su número de oxidación es 0, y aquí aparece el aluminio combinado, el único número de oxidación que tiene el aluminio como combinado es más 3. Si no conozco los números de oxidación del aluminio, bueno, también acá observando los intercambios, los números de oxidación, 3 es el número de oxidación del aluminio que aparece como subíndice en el anión cloruro. Entonces, el aluminio de 0 se oxida a, decíamos, más 3, con lo cual el aluminio tiene que estar perdiendo electrones, o observamos el aumento del número de oxidación. El cloro acá número de oxidación menos 1, acá lo mismo, 3 por menos 1 decíamos, está combinado, no se oxida ni se reduce, pero el hidrógeno, acá el número de oxidación es más 1, ¿sí? Y se reduce a hidrógeno 0. Recuerdo nuevamente que los átomos o las moléculas donde no se encuentran los átomos combinados, su número de oxidación es 0. Entonces, de más 1 a 0, el hidrógeno tiene que estar ganando electrones, con lo cual decimos que se reduce. Recordamos entonces que en todo proceso redox siempre hay alguien que se reduce y alguien que se oxida. Alguien que pierde electrones, se oxida, y otro que gana electrones, se reduce. Bien, pasamos ahora al concepto de tostación. Este tal vez es el único concepto que no es común verlo en los libros de química comúnmente, o sobre todo cuando se estudia química general y se enumeran distintos tipos de reacciones químicas, ¿no? Porque es un proceso básicamente industrial. ¿A qué llamamos industrialmente tostación? Llamamos tostación a la transformación de los sulfuros en presencia de oxígeno en óxidos, o en la descomposición térmica de oxosales en óxidos. Vamos a ver 3 ejemplos distintos. El primer ejemplo que planteo es un ejemplo donde el sulfuro cúprico, en presencia de oxígeno y obviamente calentando, se transforma en óxido cúprico y en dióxido de azufre. Este proceso es un ejemplo donde un sulfuro como el de cobre, por tostación, lo transformo en óxido. Industrialmente este óxido luego se lo lleva a un proceso de reducción para obtener cobre. Es decir, esta es una reacción, una de las reacciones para la obtención de cobre a partir de un sulfuro. Entonces, en este caso llamamos tostación la transformación de un sulfuro metálico en el óxido correspondiente. Industrialmente, la importancia es obtener este óxido para luego reducirlo y eliminar el azufre que se encuentra en el mineral de cobre, ¿sí? Eliminarlo como gas, como dióxido de azufre. En el segundo ejemplo planteamos también un ejemplo real donde el carbonato ferroso, donde industrialmente o el mineral se conoce con el nombre de siderita,
por calentamiento se transforma en los óxidos correspondientes, en óxido ferroso y en dióxido de carbono. Acá simplemente hay una descomposición térmica de la sal, no hay presencia de oxígeno para que se lleve a cabo esta transformación que llamamos tostación. Y en el último ejemplo también planteamos la descomposición térmica, en este caso del sulfato férrico, en sus óxidos correspondientes, óxido férrico y trióxido de azufre. Fíjense que si bien esta es una reacción de tostación, también ambos ejemplos, el del carbonato ferroso y el sulfato férrico, podemos decir que son reacciones de descomposición. Bien, pasamos a hablar de la electrólisis. La electrólisis consiste en la ruptura de moléculas. Lisis justamente significa romper algo, y esta ruptura se lleva a cabo por la conducción de la corriente eléctrica a través de un electrolito. Decimos que es un electrolito, justamente es un sistema que me permite la conducción de la corriente eléctrica. Son electrolitos las soluciones acuosas, o son electrolitos sales o óxidos fundidos, óxidos básicos fundidos. En una electrólisis necesitamos de una cuba electrolítica, ¿sí?, donde en esa cuba va a estar contenido electrolito. En este caso se representa sulfato de cobre disociado, una solución de sulfato de cobre, y dos electrodos, el cátodo o electrodo negativo y el ánodo, electrodo positivo. Ambos electrodos se deben conectar a una fuente de corriente continua. Recordemos que esto justamente representa simbólicamente en física una pila o una fuente de corriente, ¿sí?, una fuente de electricidad. El segmento más largo siempre representa al polo positivo y el más cortito al polo negativo. Es decir, que esta fuente de electricidad me va a permitir el movimiento de electrones a través de esa cuba electrolítica. El ánodo, decíamos, es el electrodo positivo y siempre ocurre la reducción. Este ánodo, en este ejemplo en particular, es un ánodo de cobre que se oxida a cobre más 2, es decir, lo que vería yo sería el cobre, este electrodo metálico de cobre que de alguna manera se va desintegrando, ya que se va oxidando y ese cobre se oxida y pasa a la solución como cobre más 2. En el cátodo se produce la reducción. Los iones cobre más 2 se dirigen hacia el cátodo, electrodo con carga negativa, y toman electrones y se reducen. Siempre en la electrólisis, en el ánodo se va a llevar a cabo la oxidación y en el cátodo la reducción. Esta reacción, que parece algo sin sentido, porque yo veo que por un lado en un electrodo del cátodo del cobre se oxida a cobre más 2 y en el otro el cobre más 2 se reduce a cobre 0, en realidad estaría representando una reacción química muy importante en lo que llamamos la refinación industrial del cobre. El cobre se obtiene industrialmente a través de la reducción de óxidos de cobre, obteniéndose un cobre impuro. Este cobre impuro se utiliza como ánodo, es decir, acá estaríamos representando un cobre que tiene impureza. Y al pasar a la solución y luego depositarse en este electrodo metálico, se deposita como cobre de mayor pureza. Por eso estaría representando lo que denominamos industrialmente la refinación del cobre. Bien, vamos a hablar ahora de la combustión. La combustión es un proceso importantísimo
tanto en la vida cotidiana porque nos permite obtener básicamente energía calórica para calefacción o para la cocción de alimentos, o inclusive para calefacción, para el calentamiento de agua que nos va a proveer de agua caliente en nuestra red domiciliaria. Ahora bien, cuando hablamos de combustión, hablamos de la reacción química entre un combustible y un agente comburente. En nuestro caso, el oxígeno. Ese oxígeno que está presente en el aire. Vamos a plantear la siguiente imagen. Les doy un pequeño tiempo para que piensen, para que las observen. Fíjense que en esta imagen general dice se observa siempre la misma reacción. En una hay una llama de color azul y en la otra una llama de color amarilla. ¿Qué diferencia observas? Justamente, ¿qué es lo que estamos observando? Que hay llamas de distinto color. ¿Y a qué se debe? Bueno, este tipo de llamas normalmente en la vida cotidiana es muy probable que la observemos más de una vez. Bueno, veamos de qué se trata. Una reacción de combustión podría ser quemar carbón, ¿sí? Para preparar, no sé, el asado, ¿sí? Entonces esa reacción de combustión yo la puedo representar carbono más oxígeno, ¿sí? Que forma como producto dióxido de carbono. Esta reacción es exotérmica y va acompañada con liberación entonces de calor, y además decimos que es exergónica en general porque no solamente es exotérmica porque libera calor, sino que también libera energía lumínica, por eso digo, la clasifico como exergónica. Libera no solamente calor, sino también luz. Bien, este tipo de reacción, como está planteada, digo que es una combustión completa, porque el carbono se oxida completamente de 0 a más 4. Porque más 4, 2 por menos 2, menos 4 para el oxígeno, el carbono aquí tiene que tener número de oxidación más 4, que es el número de oxidación máximo para el carbono. Cuando yo tengo una combustión completa, normalmente observo una llama de color azul. En el siguiente ejemplo planteo los mismos reactivos, carbono más oxígeno, pero ahora como producto escribo monóxido de carbono. A este tipo de transformación química, de combustión, digo que es una combustión incompleta. No todo el carbono se ha oxidado, se ha oxidado parcialmente, con lo cual vamos a ver que aquí tengo dos inconvenientes. Pero primero vamos a ver cuál es, por qué digo que la combustión es incompleta y la oxidación es parcial. Aquí, como en el primer ejemplo, el número de oxidación del carbono es 0, pero acá como producto el número de oxidación va a ser menos 2 para el oxígeno más 2 para el carbono. En el primer ejemplo el número de oxidación de este carbono era más 4, aquí es más 2. Con lo cual digo que esa oxidación es parcial, en otras palabras, esa combustión es parcial, esa combustión digo que es incompleta. Cuando la combustión es incompleta, lo que voy a observar yo básicamente es una llama de color amarilla. Atención, cuando yo veo en nuestros hogares, cuando vemos en nuestros hogares una llama de color amarilla, es que se está produciendo una combustión incompleta. Ese aparato donde se está llevando ese artefacto, más que aparato, artefacto, donde se está llevando a cabo esa combustión, no tiene una adecuada entrada de aire que me permite una combustión completa. Entonces, atención, cuando yo observo una llama amarilla, no está regulada la entrada de aire, ya sea de una cocina, de un calefón, de un termotanque, de una estufa. ¿Cuál es el inconveniente de observar una llama amarilla? Bueno, simplemente el color amarillo no me va a dar, no es inconveniente, pero sí me está avisando
de que se está produciendo monóxido de carbono. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, recordemos un poquito en qué consiste el intercambio gaseoso cuando uno respira, ¿no? ¿En qué consiste la respiración? Recordemos que en la respiración, básicamente, en los pulmones uno recibe oxígeno, en los alvéolos se produce el intercambio gaseoso, llega la sangre carboxigenada, es decir, la hemoglobina viene cargada con dióxido de carbono y en presencia del oxígeno fuera de la pared alveolar produce el intercambio. La hemoglobina libera el dióxido de carbono y toma al oxígeno. Cuando la sangre está oxigenada, el color de la sangre es rojo brillante. Pensando en este momento lo que están sufriendo los enfermos de coronavirus, el problema está que esos alvéolos donde se tiene que producir el intercambio gaseoso están llenos de líquidos que impiden justamente ese intercambio. Bueno, esa es una nota aparte, pero aprovecho el tema del coronavirus que estamos viviendo. Entonces, esa sangre oxigenada, donde la hemoglobina está combinada con el oxígeno, se distribuye al resto del cuerpo a través de las arterias, ¿sí? Y llega a todos los órganos de nuestro cuerpo y las células toman ese oxígeno que lo utilizan junto con la glucosa para combustionar y producen, para obtener energía, y producen como producto final dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono vuelve, combinado con la hemoglobina, hacia los pulmones. Fíjense que el color, o mejor dicho, el transporte de la sangre carboxigenada se lleva a cabo a través de las venas, el transporte de la sangre oxigenada a través de las arterias. Las arterias son más profundas y tienen un color mucho más rojo. Por eso los médicos rápidamente pueden reconocer cuando hay una herida muy profunda y la sangre es rojo brillante, se dan cuenta ya que hay una arteria dañada, mientras que cuando hay un corte menos profundo, son las venas las que se dañan y la sangre es mucho más oscura. Y bueno, las venas circulan más en la parte superficial, digamos, ¿no? Y son lo que observamos. Normalmente nuestras venas tienen una coloración más oscura. Volviendo entonces con esa sangre carboxigenada, cuando llega nuevamente cargada esa sangre a los pulmones, se produce nuevamente el intercambio, ¿no? El oxígeno desplaza el dióxido de carbono, ¿sí? La hemoglobina transporta al resto del cuerpo, entrega el oxígeno, toma el dióxido de carbono y vuelve nuevamente a los pulmones. ¿Qué pasa cuando a nuestros pulmones yo estoy respirando monóxido de carbono? Resulta que el monóxido de carbono forma un complejo mucho más estable con la hemoglobina en la sangre que el complejo que forma el oxígeno, ¿sí? Con lo cual, en vez de estar mi sangre transportando a partir de ahí oxígeno, comienza a transportar monóxido de carbono. Y los intoxicados con monóxido de carbono mueren por asfixia. Básicamente la intoxicación por monóxido de carbono, las personas comienzan a sentir mareos, náuseas, somnolencia y terminan muriendo por asfixia. Tal es así que el color de los asfixiados envenenados con monóxido de carbono toman una coloración violácea oscura, y esto tiene que ver justamente, como les decía, el color de la sangre carboxigenada, ya sea por dióxido de carbono o monóxido de carbono. Entonces, importante esto, y este es un muy buen tema para trabajar con los chicos en el aula, ¿no?
Y bueno, cada vez que vean una llama amarilla, tener la precaución de dar aviso y de alguna manera revisar esos artefactos. Todo artefacto de este tipo tiene una entrada de aire que puede regularse para lograr una combustión completa. Recordemos en síntesis, cuando yo hablo de combustión completa, el producto tiene que ser dióxido de carbono y lo que voy a observar es una llama de color amarillo. Mientras que si yo observo una llama de color amarilla, perdón, dije una llama de color azul cuando la combustión es completa. Si observo una llama de color amarilla, entonces, bueno, el producto es monóxido de carbono, debería cuidarme de las intoxicaciones. Algo interesante también para rescatar, que si yo estoy produciendo una combustión incompleta, no estoy obteniendo el máximo de energía que me podría dar ese combustible, con lo cual también estoy perdiendo dinero. Ahora bien, en las dos primeras reacciones planteaba la combustión del carbono, ¿no? Pero normalmente nosotros lo que utilizamos dentro de nuestros hogares es el gas natural. Entonces vamos a plantear la reacción de uno de los componentes, que es el más importante, el gas natural. El gas natural está compuesto por los 4 hidrocarburos gaseosos que se conocen, ¿no? Tanto el metano, etano, propano y butano, pero el de mayor proporción es el metano. Entonces, acá planteo la reacción de combustión entre el metano, combustible, y el comburente, el oxígeno. En esta reacción de combustión completa, el producto dióxido de carbono y agua. Todos los hidrocarburos, es decir, todos los compuestos formados por carbono e hidrógeno, cuando combustionan, forman como producto final dióxido de carbono y agua. Cuando hablo de hidrocarburos, podría dar el ejemplo de la nafta. La nafta es una mezcla de hidrocarburos, ¿no es cierto? Cuando combustiona, si la combustión es completa, el producto tiene que ser dióxido de carbono y agua. También, bueno, donde se produce la cámara de combustión dentro de un motor, también hay una válvula que me permite la entrada de aire, ¿no? Si por algún motivo mi motor no está combustionando de la mejor manera, bueno, justamente los autos modernos traen un catalizador, vamos a hablar después de catálisis, que parte de los gases que no combustionaron, como el monóxido de carbono, para no salir directamente a contaminar el ambiente, terminan combustionándose dentro de una zona de combustión del caño de escape. Bien, en esta cuarta ecuación represento una combustión incompleta del metano. ¿Por qué combustión incompleta? Vemos acá que el producto, en vez de ser dióxido de carbono, es monóxido de carbono. Acá lo mismo, ¿no? El hidrocarburo es el mismo, metano, pero la combustión es incompleta. Como productos obtengo monóxido de carbono y dióxido. Nuevamente, bueno, podríamos ver acá, decíamos, los números de oxidación. Acá el número de oxidación es +2 y en este otro compuesto, en la combustión completa, es +4. Y por último planteo también una posible combustión incompleta del metano, donde el producto de combustión es carbono. Fíjense que acá el número de oxidación es 0, en el monóxido +2 y acá +4, número de oxidación máximo. Acá obtuve la máxima cantidad de energía. Acá parte de la energía se pierde, digo, porque no terminé de oxidar al carbono, y en esta última ecuación justamente tengo todavía acá muchísima energía acumulada que se ve en la primera ecuación que escribí, donde digo el carbono se combina con el oxígeno para dar dióxido de carbono y liberando energía calórica. Este producto generalmente se observa manchando las paredes de una estufa, por ejemplo, y ese residuo se conoce con el nombre comúnmente como negro de humo o tizne, ¿sí?
Cuando yo veo una llama amarilla, seguramente también voy a poder observar, si es de una estufa, las paredes de color negro. Bueno, es muy peligroso estar en un ambiente donde una estufa esté quemando de esta manera. Bien, entonces, para la industria necesito que la combustión, para cualquiera sea el combustible, yo acá planteé nada más la combustión del metano, pero para cualquier combustible, para la industria, para obtener la máxima cantidad de energía acumulada dentro de ese combustible, necesito que la combustión sea completa y el producto sea dióxido de carbono. Ahora bien, en esta última ecuación que planteé, si es una reacción que representa una combustión donde yo necesito obtener energía, bueno, estoy trabajando a pérdida, ¿no? Estoy malgastando mi combustible. Pero en la realidad, la industria petroquímica utiliza esta reacción donde quema parte del gas natural en deficiencia de oxígeno para obtener lo que llamamos, carbón finamente dividido, industrialmente conocido con el nombre de negro de humo. Ese negro de humo se utiliza, por ejemplo, como pigmento en la fabricación de cubiertas. Vamos a hablar ahora de el uso de catalizadores. Bien, un catalizador es una molécula que interviene, forma un compuesto activado con los reactivos y de alguna manera baja lo que se llama la energía de activación o barrera de energía necesaria para que se produzca una transformación química. Vamos a analizar estos dos esquemas, estos dos gráficos que tengo representado aquí, donde represento la energía de reactivos y productos en una transformación química en función del curso de una reacción. Hablamos de la energía acumulada en reactivos y en productos, ¿no? Vemos que los reactivos, en este ejemplo en particular, tienen una energía mayor a los productos. ¿Qué pasó con la diferencia de energía? Bueno, indudablemente acá estoy representando lo que llamo una reacción exotérmica. ¿Por qué es una reacción exotérmica? Porque los reactivos justamente tienen una energía mayor a la de los productos. ¿Qué pasó con la diferencia de energía? Bueno, se disipó al medio como calor. En este segundo gráfico estoy representando la misma reacción, pero lo que veo que este domo, esta energía de activación que se necesita para que la reacción se produzca es mucho menor. Cuando hablo de energía de activación me refiero a la energía necesaria que hay que entregar inicialmente a los reactivos para que reaccionen, para que colisionen efectivamente y se transformen en productos. Es decir, que estos reactivos necesitan primero recibir cierta energía del medio para luego transformarse en productos. Vamos a dar un ejemplo concreto. Yo tengo un trozo de papel en contacto con el aire atmosférico, con el oxígeno atmosférico. De ninguna manera van a reaccionar si yo no entrego una cierta energía de activación. Esa energía de activación es simplemente acercar un fósforo encendido. Esta energía es suficiente, entonces esos reactivos, papel y oxígeno del aire, ¿sí?, reciben la energía suficiente para empezar a reaccionar y transformarse en productos, ¿sí? Esa energía de activación es la energía que le entrega la llama del fósforo, ¿sí? Muy bien. Les decía que este gráfico representa la misma reacción, pero en este caso observo que la energía de activación es menor. Y esto se logra cuando yo utilizo un catalizador.
En definitiva, ¿qué hacen los catalizadores? Disminuyen la energía de activación de una reacción química. Biológicamente, los catalizadores biológicos se denominan enzimas. Las enzimas justamente son moléculas que me permiten llevar a cabo todas las reacciones metabólicas dentro del organismo, disminuyendo la energía que se consume o la energía que necesitaría justamente para que se inicien dichas reacciones. Bueno, esto es todo con respecto a catalizadores. Bueno, había nombrado antes, cuando planteaba el ejemplo de síntesis de Haber-Bosch para la obtención de amoníaco, la necesidad de tener presente un catalizador. Otra característica importante de los catalizadores es que normalmente estos catalizadores forman moléculas o compuestos o complejos momentáneos, y que luego, cuando los reactivos se transforman en productos, ese catalizador nuevamente se recupera, con lo cual ese catalizador vuelve a utilizarse. Muchas veces industrialmente esto no siempre es así. Normalmente los catalizadores se envenenan y deben llevarse a un proceso de regeneración del catalizador para eliminar las impurezas que puedan estar envenenándolo y que disminuyen su uso, digamos, ¿no? Y bueno, muchas veces también ese catalizador envenenado no puede ser recuperado. Bien, y por último vamos a hablar de la reacción de saponificación. Las reacciones de saponificación en la industria se utilizan para la obtención de jabones. ¿Qué es una saponificación? Es la reacción de un triglicérido. Los triglicéridos están formados básicamente, acá tengo la base del glicerol combinado con ácidos grasos. Los triglicéridos constituyen los aceites y las grasas. Cuando un triglicérido se calienta en presencia de una base fuerte, en este caso, en este ejemplo particular, como el hidróxido de sodio, se forman los llamados jabones. Los jabones son sales, ¿sí?, en este caso, para este ejemplo, sódicas, ¿sí?, de los ácidos grasos. Este resto que está acá en la molécula, decíamos, que proviene de un ácido graso, recordemos, es un ácido carboxílico de cadena larga, ¿sí? Sus sales alcalinas forman los llamados jabones. Los jabones sódicos generalmente son jabones duros. Si en la saponificación se utiliza potasio, por ejemplo, se obtienen los jabones potásicos, que son mucho más blandos, que se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de un jabón de tocador o de espumas de afeitar. Junto con la formación de un jabón, además se forma la glicerina. Bueno, esto es lo que corresponde a un proceso de saponificación. Bueno, esto es todo con respecto a las transformaciones químicas que se pueden llevar a cabo en la industria, y vamos ahora a continuar con los procesos físicos básicos que se pueden llevar a cabo dentro de la industria química.